Increíble. Esta noche, mi nieta reveló un plan oculto que transformó todo lo que creía posible. María, con sus 68 años a cuestas, nunca imaginó que una conversación casual en la cocina, mezclando olores de frijoles y tortillas, se tornaría en una tormenta emocional. Valentina, su adorada nieta de 22 años, entró como un torbellino, con los ojos brillantes y una energía inusitada. «Abuela, fui aceptada en una universidad en el extranjero. Puedo seguir mi sueño de ser bailarina», exclamó, queriendo compartir con el mundo lo que para ella significaba un futuro lleno de posibilidades. Sin embargo, mientras la alegría de Valentina iluminaba la cocina, una sombra se cernía sobre el rostro de María. En su mente empezaron a surgir cuadros de su propia vida, su madre, las luchas, los sacrificios. Cada costura que hizo durante años para mantener a su familia unida pesaba en su corazón. ¿Valentina realmente estaba dispuesta a dejar todo eso atrás? La idea de que su única nieta se alejase, de que sus caminos se separaran, la llenó de un miedo profundo, palpable. El aroma de la cena se mezclaba con el de la angustia. ¿Pero qué hay de nosotros, Valentina? ¿De tu familia?, cuestionó con un nudo en la garganta. La joven, visiblemente afectada, respondió: «Mi abuela, ¿es eso lo que realmente importa? ¿Un nombre en una puerta? ¿O el hacer lo que amo? Siempre he sentido que esto era mi destino». Ambas se sintieron atrapadas en un dilema moral. María, entre la presión familiar y su amor incondicional, se debatía. De repente, el mundo se tornó frío y ajeno. Ella empezó a recordar los tiempos en que su propia madre, con su mirada firme y llena de amor, la empujaba a seguir adelante a pesar de las adversidades. ¿De qué sirve estar juntas si no podemos ser quienes realmente somos?, pensó. Eran sentimientos contradictorios que la hacían querer gritar, pero también llorar. La discusión escaló y el volumen subió con cada palabra. En un momento de calma, Valentina se acercó. Con sus manos temblando, le mostró el video de su audición. Allí estaba, brillante, moviéndose con una gracia que desnudaba su esencia. María observó cada gesto, cada salto, y por un instante, el tiempo se detuvo. Con lágrimas en los ojos, se dio cuenta de que, si su nieta danzaba, era porque el arte la hacía sentir viva. ¿Era ese el verdadero propósito de la vida? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. María sintió cómo el torso se tensaba, no solo de angustia, sino también de orgullo. Pero la realidad seguía ahí desnuda. Mientras Valentina celebraba su éxito, la abuela temía el desgaste de la ausencia. En sus entrañas resonaba la idea de que con cada boleto aéreo, un trozo de su corazón podría quedar varado en un país lejano. Entonces, un parpadeo y el sonido del teléfono interrumpieron la tensión. La voz del otro lado anunciaba la llegada de otra crisis familiar. Un accidente había golpeado a uno de sus seres queridos. Todo lo que había construido, todo lo que las generaciones atrás habían defendido, estaba a punto de tambalearse. María sabía que la vida no dejaba de golpear. ¿Tendría la fortaleza para ser el pilar que su familia necesitaba en este momento? Con el corazón apretado, aguardaba esta respuesta. La noticia del accidente golpeó a María como un balde de agua fría. Instantes antes, había experimentado la mezcla de emoción y miedo ante el futuro de Valentina, pero ahora una nueva carga se posaba sobre sus hombros. Ella sabía que su familia necesitaba claridad, fortaleza, y aunque el miedo corría por sus venas, tenía que encontrar la manera de ser la columna vertebral que los sostuviera. Recuperada del momento inicial de impacto, decidió que debía actuar.
se acercó a la mesa, tomó una respiración profunda y trató de organizar sus pensamientos. En ese instante, la realidad de su propia experiencia se hizo más evidente. Ella había enfrentado adversidades, había perdido seres queridos y había sobrevivido a tormentas más profundas. Había estado en la cuerda floja muchas veces, pero siempre encontraba la forma de regresar a la estabilidad, aún en función de su familia. Valentina, comenzó, su voz resonando con más firmeza de la que sentía. Necesito que me ayudes a entender. Si me voy de inmediato al hospital, ¿puedes quedarte aquí y pensar bien en lo que quieres? No puedo perder a nadie más. El futuro puede esperar un poco, pero no nuestra familia. Palabras que sonaban convincentes, pero en su interior había una batalla feroz entre el deseo de apoyar a su nieta en su sueño y la necesidad de afrontar la crisis que se presentaba ante ellas. Valentina asintió, una chispa de entendimiento cruzando sus ojos. Lo haré, abuela, pero prométeme algo, dijo, firme. Cuando esto pase, hay que hablar. No quiero que sientas que tengo que elegir entre mis sueños y nuestra familia. Ese intercambio, aunque breve, sembró en María una semilla de esperanza. El peso de la nostalgia y el sacrificio que había llevado durante años se sentía de alguna forma más ligero. Había una nueva realidad que iba surgiendo, una que la animaba a explorar sus propios deseos y a no perder a su nieta, pero tampoco a sí misma. María decidió que necesitaba reconectar con pasiones olvidadas, cosas que solía hacer antes de sumergirse en la vida familiar. Pintar, tejer, tal vez retomar las clases de danza que había abandonado por culpa del trabajo. Era momento de despertar la energía dormida que aún quedaba dentro de ella. Se despidió de Valentina, quien la instó a irse rápido. El camino al hospital, aunque conocido, se sentía extraño, como si cada curva estuviera hecha de dudas. La imagen de su ser querido la perseguía. ¿Qué pasaría si la tragedia asomaba su cara más oscura? Sin embargo, consciente del papel que debía cumplir, comenzó a interiorizar lo que había dicho Valentina. El diálogo sería vital después de esta crisis, una oportunidad para abrir un nuevo capítulo. En el hospital, la luz fría del pasillo arrastró recuerdos que interrumpían su concentración. Mientras esperaba, se sentó en la sala de emergencias y, con un bolígrafo en mano, empezó a anotar pensamientos que habían estado muy ocultos, una lista de cosas que había dejado de hacer y que anhelaba volver a retomar. Llenó la hoja rápidamente, apuntes de danzas antiguas que había amado, bocetos de paisajes que había querido pintar, cuentos que había soñado escribir. El tiempo avanzaba, la espera era agonizante, y su mente viajaba entre preocupaciones familiares y la insatisfacción que había sentido por tantos años. Justo cuando la angustia comenzaba a ceder espacio al cansancio, el sonido de un timbre interrumpió su neblina de pensamientos. Un médico apareció y con su voz neutral confirmó lo que más temía. Su ser querido está estable, pero necesita cuidados. Podrá visitarle pronto. Esa noticia alivió en parte su corazón atormentado, pero antes de que pudiera sentir felicidad, otra idea surgió. Había dado un paso en falso, abriendo la puerta a un mundo que había dejado atrás por el bien de otros. ¿Cómo lograría equilibrar su vida personal y el deber con su familia? A medida que caminaba hacia la habitación de su familiar, la tensión aumentaba. Era evidente que el dilema de Valentina no era el único que debía enfrentar. Las decisiones tendrían que hacerse conscientes, y no solo ante la necesidad de asistir a quien amaba. María se dio cuenta de que este era el comienzo de una búsqueda más profunda, una transformación personal que habría de enfrentar con valentía. El viaje no había terminado, y ya se vislumbraban nuevos caminos. Ella se preguntó, ¿podrá avanzar hacia un futuro donde su voz y deseos sean escuchados? ¿Y cómo hará para lidiar con el inevitable costo de esas decisiones? Esa verdad estaba por revelarse en cada nuevo paso que diera. La habitación del hospital, con su ambiente estéril y monótonos zumbidos de máquinas, contrastaba con la tormenta de pensamientos que zumbaban en la mente de María. Tras recibir la noticia de la estabilización de su ser querido, un nuevo desafío se dibujaba ante ella.
el plan oculto de Valentina. La promesa de su nieta resonaba en su cabeza, y con cada paso hacia la habitación, la inquietud se transformaba en un empuje creador. Al entrar, el aroma del desinfectante casi ocultaba la familiaridad de la persona que estaba acostada en la cama. Una sombra estaba a punto de cruzar hacia un nuevo horizonte, algo que ambas debatirían en cuanto tuvieran la oportunidad. Sin embargo, esa revelación que Valentina había mencionado cobraba vida en la mente de María. La idea de un plan oculto le hacía cuestionar su papel. ¿Había algo más grande que simplemente cuidar y apoyar a su familia? La búsqueda de su propia voz transitaba nuevos terrenos, adentrándose en un laberinto donde el sacrificio y la realización personal debían coexistir. Después de un breve encuentro donde la preocupación dio paso a palabras de fe y esperanza, se despidió nuevamente de su familiar. Salió del cuarto con un nudo en el estómago, pero, en vez de sucumbir al miedo, esa inquietud se transformó en necesidad de descubrir el plan. Valentina no solo soñaba con el arte, estaba determinada a hacer algo grande, y eso la invitaba a explorar su propia grandeza en el proceso. Mientras caminaba por el pasillo, se encontró con un grupo de personas hablando sobre una exposición de arte que se celebraría en la ciudad, discusión elevada por la pasión. María recordó que, en su juventud, había sido parte de un círculo artístico vibrante. Las charlas se tornaban en un eco de recuerdos olvidados, llenos de colores vibrantes y pinceles, un reflejo de un pasado que había sometido por el bien de los demás. Decidió entrar a la sala de arte del hospital, un pequeño rincón sumido en el silencio que custodiaba obras que parecían gritar sus propias historias. Su mirada se detuvo en un cuadro abstracto donde los sueños se entrelazaban con la desesperanza, un mensaje implícito que resonaba con ella. Era un grito de liberación que la invitaba a asumir riesgos. Mientras observaba la obra, María sintió cómo una chispa se encendía en su interior. ¿Por qué no yo?, se preguntó mientras la idea de retomar la pintura comenzaba a despejarse como un manto pesado que caía de sus hombros. Ahí estaba su respuesta. Podría ser más que solo apoyo. Podría ser un faro para su nieta, un ejemplo de que nunca era tarde para luchar por los propios sueños. A medida que regresaba a casa, las ideas fluían como ríos de color. Visualizaba sus pinceles, la paleta de colores y el lienzo esperando por su toque. Sabía que no solo se trataba de buscar su propia realización, sino de demostrarle a Valentina que los sueños eran posibles y que se podía ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. La noche se cerraba con un sabor a cambio inminente, pero la verdadera prueba llegaría cuando se lo contara a Valentina. ¿Qué haría su nieta al enterarse de su deseo de entrar en su mundo artístico? ¿Cómo reaccionaría? La posibilidad de que fueran a caminar juntas por ese sendero la llenó de una energía renovada. María comprendió que el camino hacia el autodescubrimiento estaría lleno de incertidumbres y temores. Sin embargo, esa noche había sembrado la semilla que florecería en valentía. Al llegar a casa, se sentó frente a un lienzo vacío y con un bolígrafo dibujó un símbolo, el de su nuevo comienzo. Con cada trazo que esbozaba, la tensión acumulada se desvanecía, pero una inquietud persistente se alzaba. ¿Sería capaz Valentina de comprender su evolución? La pregunta flotaba en el aire, como una sombra que esperaba en la penumbra. La proximidad del día en que se cruzarían sus caminos se intensificaba, y la incertidumbre devolvía a su mente la emoción de lo inesperado. Sería un momento transformador, uno que podría redefinir su relación. Se preguntó si estaban listas para afrontar juntas esa nueva etapa o si necesitarían tiempo para adaptarse a sus nuevas realidades. La mezcla de emociones latentes le susurraba que se acercaba la hora de la verdad. La luz del día entraba con cautela por la ventana mientras María se preparaba para la conversación que cambiaría el rumbo de su vida y su relación con Valentina. Se había dado cuenta, al observar el lienzo vacío en el que había comenzado a esbozar su nueva identidad, que cada decisión contribuía al proceso de sanación de ambas. Pero una gran ansiedad la mantenía en vilo. ¿Cómo abordaría el tema del arte sin pánico y miedo?
Primero se sentó en la mesa de la cocina, organizando los materiales que había comenzado a reunir con gran dedicación. Los colores, los pinceles y las referencias de obras que la inspiraban estaban allí, esperándole como niños ansiosos por ser creados. En su interior, un tumulto de emociones luchaba por salir. La pregunta de cómo abrir el diálogo con Valentina ocupaba su mente, y ese dilema la mantenía inmóvil. ¿Sería Vali quien se sintiera amenazada al ver a su abuela dar el paso que siempre había soñado? ¿O la vería como un apoyo en su búsqueda personal? María mantuvo una conversación interna con cada pincel, y aunque la inseguridad la acuciaba, descubrió algo profundamente revelador en su meditación. Su propia voz merecía ser escuchada en la familia, igual que la de Valentina. Esa revelación se convirtió en su estandarte mientras decidía que no solo le hablaría sobre su deseo de pintar, sino que también le ofrecería ser parte de esa experiencia artística juntas. Cuando llegó la noche, la emoción frenética comenzó a filtrarse en su respiración. Valentina llegó con su habitual energía. Las luces tibias del hogar habían sido el marco perfecto para el inicio del encuentro. María, en un arranque de valentía, le propuso crear un espacio donde fueran socias en el arte, un lugar donde ambas pudieran explorar los límites de su creatividad juntas. Valentina, con la sorpresa aún invertida en su rostro, se mostró escéptica al principio. ¿Estás segura, abuela? Nunca imaginé que una pintura pudiera unirte a mí de esa manera. Su voz, aunque temerosa, de alguna forma contenía una chispa de entusiasmo. La mezcla de desafíos y caricias del pasado se hizo palpable entre ambas, y María comprendió que todo venía de la duda que la joven albergaba dentro de sí misma. Las palabras fluyeron entre sus gestos, y María comenzó a compartir su historia, tiempos en los que dejó de lado su pasión por el arte por el bien de los demás. Había vivido para cubrir las expectativas de otros, pero cuando aquella pintura abstracta resonó su propio grito interno, se dio cuenta de que no podía ser otra musa en la vida de su nieta. Tenía que ser un ejemplo de valentía y autenticidad. «Esto no solo es sobre mí, sino también sobre ti», le dijo María, acercándose con una sinceridad tan profunda que Valentina sintió una conexión renovada. A medida que la conversación fue adentrándose en la noche, María sintió una oleada de resiliencia. Había comenzado a renunciar al pasado para enfocarse en el futuro. Sin embargo, cada hilo de su historia que compartía también tejía cuestiones más profundas sobre la inseguridad en Valentina. A veces, para brillar, debían deshacerse de la sombra de lo que creían que podían ser. Finalmente, Valentina tomó la mano de su abuela, sus rostros ahora cercanos. «Tal vez no sea tan mala idea, abuela, pero necesitas saber que yo también tengo miedo. El arte requiere que expongamos nuestra esencia, y no sé si estoy lista para eso». María sintió una conexión vital en ese momento. Las sombras que ambas cargaban venían del mismo lugar. Pero eso también era liberador. La sinceridad instantánea estaba comenzando un cambio en ambas, un cambio de valor y autenticidad. «Empecemos con pequeños pasos», sugirió María, una sonrisa iluminando su rostro. Pero en el fondo, una inquietud persistía en la mente de María. ¿Sería suficiente este nuevo comienzo, o el arte también desenterraría viejos fantasmas? La expectativa de lo desconocido palpitaba en el aire entre ellas. Era un camino lleno de sorpresas y retos, y ya estaban a punto de unirse en algo profundamente personal. El momento que les esperaba, un encuentro sincero entre lo que habían sido y lo que aspiraban a ser, estaba cada vez más cerca. ¿Serían capaces de enfrentar juntas sus miedos y dejar que el arte las guiara hacia una nueva vida? La respuesta se desplazaría como un lienzo en blanco, preparado para capturar su historia. Las primeras luces de la madrugada se filtraban a través de las cortinas, iluminando suavemente la habitación donde María y Valentina habían compartido sus primeras impresiones sobre el arte. La energía del intercambio continuaba resonando en el aire, dejando un eco de posibilidades frescas. María despertó con la mente revuelta, llena de ideas que pululaban como mariposas. A medida que se preparaba un café,
reflexionaba sobre la promesa de esa noche. Había un cambio palpable en Valentina, un leve destello de entusiasmo que hacía tiempo no veía. Era como si la joven, después de tanto tiempo de encierro emocional, comenzara a abrir un pequeño ventanal hacia el exterior. Pero también sentía el peso de la responsabilidad. El empoderamiento de su nieta no era solo un regalo, era un desafío que podría poner a prueba la relación entre ambas. Mientras el aroma del café llenaba la cocina, comenzó a visionar nuevos proyectos. Pinturas colaborativas, exposiciones privadas, tal vez hasta un blog donde documentar sus avances. Sin embargo, el miedo a lo desconocido se asomaba, aterrorizándola. ¿Y si sus esfuerzos resultaban en un caos? ¿Qué pasaría si ni ella ni Valentina podían lidiar con sus propios demonios artísticos? Cuando Valentina descendió las escaleras, con su cabello despeinado y aún en pantuflas, la luz del café la hizo sonreír. ¿Qué planes exitosos tienes hoy, abuela?, preguntó, su tono lleno de sarcasmo juguetón. La ironía en la pregunta tocó un punto sensible en María. Entre risas y tensiones, contestó: quizás es el día perfecto para comenzar un lienzo en blanco, solo que este será nuestro. Todas nuestras inseguridades serán bienvenidas. Las palabras salieron de su boca como una declaración, pero el miedo detrás de ellas latía con fuerza. Valentina se sentó, interesada, pero aún reservada. ¿Y si el lienzo se queda vacío, abuela? ¿Qué hay de todas esas ideas que tenemos habladas, pero que nunca materializamos? La inquietud que había estado latente en su voz era palpable. María inhaló profundamente, sintiendo cómo la confesión de su nieta resonaba en su propio corazón. Por eso debemos hacerlo juntas. El miedo estará presente, pero podríamos convertirlo en nuestra inspiración, en lugar de dejar que nos detenga. Con el café como catalizador, comenzaron a crear un plan. Escogieron una tarde para su primera sesión de pintura y decidió utilizar el tiempo de preparación para motivar a Valentina a que explorara sus propias vulnerabilidades. Así nació la idea de un diario de arte, un lugar donde pudieran expresar sin censura lo que sentían y pensaban de cada pieza, no solo el resultado final, sino el proceso interno que cada una enfrentaba. Durante la conversación, Valentina reveló un secreto que había guardado durante mucho tiempo. Abuela, siempre he tenido miedo de mostrar mis dibujos. No sé si están a la altura, así que solo los oculto. La vulnerabilidad en sus palabras hizo que el corazón de María latiera con fuerza. Esa niña brillante, que antes había sido tan insegura, también estaba comenzando a encontrarse. María la miró a los ojos y dijo: tal vez este es el momento de liberarlos. Si es necesario, incluso podríamos crear una serie llamada Nuestras Sombras, enfrentando lo que nos detiene. En sus palabras había una oportunidad de transformación. Pero, ¿podría Valentina comprometerse a enfrentar lo que tanto miedo le daba? La joven se quedó en silencio, meditando sobre sus posibilidades. Era un paso audaz, uno que podría cambiar no solo la relación entre ambas, sino también su propia percepción de sí misma. El día transcurrió entre planes y risas, pero con cada rayo de sol que se filtraba en la cocina, María sintió que el tiempo se acortaba. El arte podía ser un aliado, pero ella sabía que cada pincelada que se aventuraban a dar les exponía a una vulnerabilidad que aún no habían imaginado. Cuando la noche regresó, el primer lienzo en blanco quedó preparado en la sala. Ambas se pararon frente a él, mirándose con un nuevo aire de sorpresa. Era más que una superficie vacía. Era un campo de batalla, una oportunidad. Pero también había una sensación de inquietud. ¿Serían capaces de enfrentarse a sí mismas y salir victoriosas? La pregunta colgaba en el aire, invitando a nuevas exploraciones, nuevas tensiones emocionales. ¿Qué osaría revelarse al dejar caer los primeros trazos? María sintió que todo comenzaba a tener un nuevo sentido. Con cada momento compartido, cada intercambio de ideas, se acercaban a una verdad fundamental que podría redefinir no solo su arte, sino su vínculo como abuela y nieta. El intercambio de miradas entre ellas fue la promesa de lo que vendría. Un paso audaz hacia lo desconocido
y la entrega a su propia vulnerabilidad. El arte las había unido, pero ¿podrían superar juntas las sombras que cada una llevaba consigo? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el siguiente capítulo las retaba a ser más que espectadoras de sus propias vidas. La mañana siguiente, María se despertó con un revuelo en el estómago, una mezcla de anticipación y nerviosismo. En el fragor del amanecer, recordó la conversación con Valentina y el impulso que esa noche significaba para ambas. No solo era un lienzo en blanco, sino una nueva oportunidad para conectar y sanar. Se sentó en la cama y el aire parecía cargado de promesas. Mientras se preparaba para recibir a Valentina, su mente se llenaba de preguntas. ¿Estaría su nieta dispuesta a explorar sus miedos? ¿Sería capaz de despojarse de las inseguridades que la mantenían en la sombra? María sabía que debía estar lista para acompañarla en ese proceso, y esto la llevó a una introspección profunda. La idea de la serie Nuestras Sombras se transformaba en algo más que arte. Era un viaje hacia la verdad, y el resultado podría ser catártico para ambas. El timbre sonó, rompiendo su meditación. Valentina llegó con su diario de arte bajo el brazo, los ojos chispeantes de una mezcla de determinación y miedo. María le sonrió y le ofreció un café. Las pequeñas interacciones cotidianas tenían un efecto profundo en esas circunstancias. Cada gesto era una forma de mostrar el apoyo incondicional que ambas necesitaban. «Abuela», empezó Valentina mirando el lienzo en la sala. «Estuve pensando, si vamos a hacer esto, debo ser sincera conmigo misma». La joven respiró hondo, recogiendo coraje de algún rincón oculto de su ser. «No quiero que nuestras sombras se conviertan en algo negativo. Quiero que se conviertan en luz, tal vez en el motor para liberarme de lo que me limita». Las palabras de Valentina provocaron un temblor en el interior de María. Esa disposición a salir adelante era un reflejo de la construcción de su carácter. Las sombras siempre habían tenido una conexión directa con el espíritu creativo, pero eran también un terreno temido por quienes no estaban listos para enfrentar sus demonios. Reconocer su existencia era un primer paso crucial. «Si lo hacemos juntas, Valentina, los límites que creíamos inquebrantables se desvanecerán», contestó María, sintiéndose revivida. Ambas se sentaron frente al lienzo, y la tensión del momento era eléctrica. María tomó la iniciativa, ayudando a Valentina a liberar su primer trazo. La pintura fluyó con desprecio por los miedos, pero a medida que avanzaban, surgían nuevas dudas. ¿Qué pasaría si su interpretación revelaba más de lo que pueden manejar? Cada línea representaba un lado oculto de sus personalidades. El silencio se convertía en un aliado, dejando que los pensamientos y las emociones inundaran la sala. Valentina estaba inmersa en sus recuerdos, luchando por sacar a la luz un concepto que había escondido durante años. «El miedo a fallar me ha mantenido atada, abuela», como si cada trazo que dibujara llevara el peso de la decepción, confesó, las lágrimas asomándose a sus ojos. «Esa carga no es solo tuya, Valentina, también es mía», María respondió, sintiendo cómo la vulnerabilidad se convertía en un lazo más fuerte entre ambas. El arte no solo servía para expresarse, sino como una especie de terapia, un espejo que reflejaba sus miedos más profundos. A medida que avanzaban en el proceso, el lienzo se llenaba de fragmentos de historias. Aquel ejercicio de liberar lo oculto les permitía empezar a desentrañar la interconexión de sus emociones y experiencias individuales. María comenzó a darse cuenta de que cada trazo también la estaba curando. Ver a Valentina abrirse era un acto de amor que ella había deseado fervientemente. Sin embargo, cuando Valentina hizo una pausa, observando el lienzo ahora repleto de colores intensos y formas caóticas, María sintió que el verdadero desafío comenzaba. «Abuela», dijo Valentina con voz temblorosa, «estoy lista para compartir esto, pero ¿y si nadie lo entiende? ¿Y si exponer nuestras sombras no es suficiente?» La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y densa como un pincel cargado de pintura. Era un momento clave que retaba a ambas a confrontar la esencia de su viaje.
Habían dado pasos importantes, pero el destino aún parecía incierto. ¿Estaban preparadas para enfrentarse al mundo, al juicio ajeno, a la presión de la exposición? María sintió que cada fibra de su ser temblaba ante la perspectiva de lo que se avecinaba. El arte había creado un camino, pero el viaje real apenas comenzaba. El miedo, aún presente, se convirtió en el catalizador de su valentía. Ambas sabían que la batalla no sería fácil y que el dolor podía ser intenso, pero el deseo de liberarse de sus limitaciones era un fuego que no podían extinguir. Justo en ese instante, el timbre del teléfono rompió la atmósfera. María lo miró, dudando si debía contestar. El momento se tornó crucial y la decisión de atender la llamada podría determinar el próximo paso en su camino hacia la autoconfianza y la autoaceptación. ¿Sería un contacto del pasado que podría reabrir viejas heridas o quizás una advertencia que les obligaría a renunciar a su nueva aventura? La incertidumbre flotaba en el aire. María observó el teléfono con una mezcla de curiosidad y temor. Su corazón latía con fuerza mientras la pregunta de Valentina resonaba en su mente. La incertidumbre de lo que esa llamada podría significar pesaba sobre sus hombros, como una sombra que amenazaba con desbordar la luz que habían comenzado a compartir. Finalmente, con un suspiro profundo, levantó el auricular. La voz al otro lado, aunque familiar, traía consigo una oleada de recuerdos que había intentado enterrar. «Hola, soy yo», dijo una voz tímida. Era Julia, su hermana, a quien no había visto en años. Las palabras flotaron en el aire, llenas de un pasado que había sido tanto su refugio como su prisión. María sintió cómo su estómago se encogía al recordar viejos desacuerdos y heridas profundamente arraigadas. Sin embargo, en lugar de cerrarse, eligió abrirse a la conversación. «Hola, Julia. ¿Qué necesitas?». Su voz sonó más firme de lo que se sentía, exponiendo una valentía que apenas entendía en ese momento. «Solo quería saber cómo has estado. ¿Cómo va tu proyecto de arte con Valentina?», dijo Julia, el tono de su voz entrelazado con una mezcla de curiosidad y arrepentimiento. Las palabras de su hermana las arrastraron hacia una añoranza de tiempos más sencillos. En esa frágil conexión, María vio una oportunidad de reconciliación, no solo con Julia, sino consigo misma. Mientras hablaban, el diálogo se tornó menos tenso. Julia se mostró interesada en la idea de nuestras sombras y el significado profundo que tenía para ellas. María se dio cuenta de que hablar sobre su trabajo artístico había abierto una puerta que pensaba cerrada para siempre. Con cada palabra, sentía cómo el peso de sus resentimientos se aligeraba, como si los trazos en el lienzo pudieran estar borrando viejas rencillas. ¿Te gustaría venir a ver lo que estamos creando? Tal vez puedas entenderlo mejor si lo ves, propuso María, inesperadamente resonante con su propia necesidad de desdibujar líneas de una historia compartida. Se sintió sulfurosa, como si hubiese arrancado un clavo de la antigua herida que llevaba consigo. «Me encantaría», respondió Julia, y por primera vez en años, María sintió un atisbo de esperanza. Quizás este sería el momento no solo de compartir su arte, sino de iniciar un camino hacia la sanación de su familia. Al finalizar la llamada, se sentó en la sala en un estado de reflexión profunda. La aceptación de su vulnerabilidad, tanto ante Valentina como ante Julia, había sido un hito en su proceso. Cuando terminó de colgar, se volvió hacia Valentina, que había estado escuchando con atención. La mirada de la joven reflejaba una mezcla de sorpresa y ansiedad. «¿Estás segura de que quieres hacer esto con tía Julia? Es arriesgado». «Sí, lo estoy», contestó María, su voz firme. Al compartir su historia y sus sombras, no solo estaba rompiendo el ciclo que había mantenido alejada de su familia, sino que se estaba permitiendo ser vista, comprendida. El arte tiene esta forma de crear un puente entre lo que somos y lo que deseamos ser. Valentina, viendo una nueva luz en el rostro de su abuela, se percató del poder que tenía la vulnerabilidad. Tal vez esto pueda ayudarnos a ambas a ser más sinceras, más libres, dijo, entrelazando sus dedos con los de María.
Ambas se sentaron juntas frente al lienzo, y María sintió que el aire se cargaba de nuevas posibilidades. Habían aceptado la incertidumbre. Estaban dispuestas a confrontar no solo sus miedos, sino también los ecos de su pasado. En ese instante, la textura de sus sombras empezaba a cambiar, fusionándose con la promesa de una nueva narrativa. Entonces, mientras se preparaban para seguir pintando, María recordó algo que había olvidado: la necesidad de definir su propia voz, no solo a través del arte, sino en cada aspecto de su vida. Las sombras nunca desaparecerían del todo, pero aprender a navegar por ellas era parte del viaje. Su mente se desbordó de ideas, imágenes y un nuevo propósito. Tal vez era el momento de darle vida a una serie de personajes en su arte que imitaran no solo sus sombras, sino también la luz que habían decidido buscar. Valentina, creo que he encontrado un nuevo enfoque para nuestra pintura, exclamó, las palabras brotando de su alma con un entusiasmo renovado. En esa revelación, se sintió invadida por la posibilidad de crear algo aún más grande, algo que no solo hablara de sus experiencias, sino que también pudiera conectar con otros. ¿Era posible que, al exponer sus interiores, sanaran también a otros? Esa idea se convirtió en un motor, no solo para su obra, sino también para la relación que estaba en proceso de reconstrucción. Sin embargo, el desafío de enfrentar a Julia y la presión que eso supondría acechaban en el horizonte. Tendría que preparar no solo su arte, sino también su corazón, y compartir su viaje con alguien que podría estar a la par de sus sombras. La incertidumbre de cómo eso se desarrollaría pronto se convirtió en un dilema que la mantenía alerta. María sintió que su legado prefiguraba un cambio radical no solo en su vida, sino en la de Valentina. Pero, ¿sería suficiente? Esta pregunta resonó y la impulsó a seguir adelante en su camino, imbuida de la emoción de lo incierto. Dando un paso hacia el futuro, decidió que este sería un nuevo capítulo, lleno de desafíos y posibilidades. Mientras las manos de ambas se sumergían nuevamente en la pintura, un nuevo timbre resonó en su hogar, anticipando lo que vendría a continuación. ¿Sería la llegada de Julia o algo que pondría a prueba aún más su fortaleza y su valentía emocional? El eco de la incertidumbre reverberaba en la sala como un recordatorio de que la historia apenas comenzaba. El sonido del timbre cortó el aire, provocando que María se sobresaltara. Miró a Valentina, quien, con una mezcla de curiosidad y nerviosismo, se levantó para abrir la puerta. En ese momento, el corazón de María latía desbocado, no solo por la llegada inminente de Julia, sino por la carga emocional que esa visita traía consigo. Valentina abrió la puerta y al ver a Julia al otro lado, se sintió un torrente de emociones encontradas. La figura de su hermana, esbelta y con un aura de dudas, iluminó el pasillo. «Hola», murmuró Julia, con un tono que denotaba nerviosismo, dando pasos titubeantes hacia el interior. Su mirada cruzó la de María instantáneamente, un vínculo que aún, a través de la distancia y el tiempo, parecía fluir. «Hola, bienvenida», respondió María, luchando contra la oleada de recuerdos que amenazaban con abrumarla. Se sintió vulnerable, como si cada pared que había levantado en su vida podría derrumbarse en un instante. Sin embargo, en lugar de rechazar esos sentimientos, decidió abrazarlos. Era el momento de construir algo nuevo. Mientras se acomodaban en la sala, el ambiente estaba impregnado de una tensión palpable. María tomó la iniciativa y mostró a Julia el lienzo que habían comenzado. «Este es nuestro proyecto. Nuestras sombras habla de nuestras luchas y cómo podemos convertirlas en luz», explicó, sintiendo cómo cada palabra ayudaba a construir un puente entre ellas. Julia observó el lienzo y sus ojos se iluminaron al intentar desentrañar la esencia de la obra. «Es hermoso. Nunca había pensado que podías ver las sombras de esa manera», dijo, su voz más sólida a medida que las palabras fluyeron de su considerable reserva. María podía detectar un cambio en la atmósfera. Era como si el arte las conectara a un nivel que las palabras no podían alcanzar.
Las horas pasaron mientras intercambiaban ideas sobre los colores, las formas y los significados detrás de cada trazo. Sin embargo, entre risas y descubrimientos, María enfrentaba la incertidumbre sobre cómo abordar el tema que las había marcado tanto en el pasado. Julia, sintiendo tal vez la lucha interna de su hermana, finalmente deslizó un comentario casual que tomó a María por sorpresa. ¿Y qué hay de lo que pasó entre nosotras? ¿No deberíamos hablar de eso en algún momento? La pregunta, lanzada al aire como un dardo, cortó la música de sus palabras livianas. María inhaló profundamente, sintiéndose desbordada por la necesidad de respuesta. Era el momento de confrontar no solo a su hermana, sino a sí misma. El peso del pasado amenazaba con sofocarla, pero sabía que ignorarlo no llevaría a ningún lugar. La valentía que había mostrado al abrirse a Valentina necesitaba ahora reforzarse frente a Julia. Sí, deberíamos, pero no se trata solo de lo que pasó, sino de cómo podemos avanzar. He estado pensando en cómo nuestras sombras nos han definido y a veces nos han separado. Comenzó María, el eco de su voz resonando en la sala. Sentía que cada palabra le permitía trazar caminos no solo hacia la reconciliación, sino hacia su propia autocomprensión. Mientras hablaba, una revelación emergía en su mente. Quizás la clave para ayudar a Julia a entender su perspectiva y compartir el legado del arte no era solo en la pintura, sino en la sinceridad cruda de sus propias experiencias. La idea de contar su historia a través del arte, llevando el pasado a la luz, podría ofrecer no solo sanación, sino también una nueva relación construida sobre bases firmes. ¿Y si creamos un mural, un espacio que cuente nuestra historia, con todas las luces y sombras? Podría ser un renacer para ambas, sugirió, su mirada fija y decidida. Este desafío no solo era artístico, sino profundamente personal. Valentina, que había estado escuchando atentamente, soltó un comentario que resonó en el aire. Sería un legado, nuestro legado, declaró, como si la chispa de su intuición se uniera al propósito de su abuela. María sintió que esa era la respuesta que había estado buscando. La línea entre el arte y la vida. Las sombras podrían ser transformadas, y su experiencia creada como un regalo, un acto de amor para ambas. Sin embargo, al mirar a Julia, el pálpito de incertidumbre volvió. ¿Estaría dispuesta a sumergirse en este viaje artístico y emocional? La respuesta de su hermana podría cambiar el rumbo de todo. Este nuevo enfoque no era solo un proyecto, era una exploración esencial de su identidad compartida. El reloj marcó la medianoche y la atmósfera se volvió densa. La conversación que se avecinaba prometía desvelar verdades largas ocultas. María sintió que esta era una encrucijada. La confrontación de sus sombras estaba a un paso, y como el arte, la verdad podía ser hermosa y dolorosa a la vez. Cuando finalmente los ojos de Julia se fijaron en los de María, estaba claro que la respuesta a la propuesta se necesitaría en ese instante. ¿Sería este el inicio de una nueva narrativa o el cierre definitivo de un capítulo marcado por el dolor? La tensión era ahora palpable, y el siguiente movimiento estaba cargado de potencial. María sintió que cada parpadeo se convertía en un instante eterno mientras esperaba la respuesta de Julia. La mirada de su hermana era un espejo de emociones contenidas, una mezcla de sorpresa y quizás una pizca de temor. Sin embargo, Julia tomó aire, como si preparara las palabras que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. «Estaba esperando que dijeras algo así», respondió finalmente Julia, su voz temblando ligeramente. «Sí, creo que deberíamos. Un mural puede ser nuestro espacio de sanación». La certeza en la declaración de Julia hizo que la tensión en el pecho de María se desvaneciera un poco. El primer paso hacia la reconciliación se estaba materializando, y con él, una chispa de esperanza resplandecía en su interior. A partir de ese momento, el ambiente se llenó de una energía renovada. Las ideas comenzaron a fluir con más libertad y entusiasmo. Juntas, empezaron a bosquejar el diseño del mural, un catálogo de su historia compartida, sus sombras y luces. María se sintió como si un peso invisible se aligerara.
la liberación de una carga duradera y desgastante. Esta era su oportunidad de crear algo que no solo las representara a ellas, sino que también hablara de lo que habían aprendido a lo largo del tiempo. Mientras discutían sobre colores y estilos, María se dio cuenta de que había algo profundamente terapéutico en esta colaboración. Cada trazo era un reconocimiento, cada color una reivindicación de la experiencia que habían vivido. Era un diálogo visual que prometía abrir nuevas ventanas de comprensión entre ellas. Sin embargo, el proceso creativo no era solo un viaje de reconciliación. También representaba para María un camino hacia su autodescubrimiento. En cada conversación, cada palabra compartida, se enfrentaba a su propia historia, lo que significaba enfrentar la ira y la tristeza que había cargado durante años. Comenzó a preguntarse qué otras sombras, que aún no había explorado, necesitaban ser traídas a la luz. El mural se convirtió en un espejo que reflejaba no solo su relación frágil con Julia, sino también las inseguridades que había cultivado dentro de sí misma. Preguntas sobre su identidad como artista y su valor en el mundo del arte parecían surgir sin previo aviso. Tal vez crear un legado no era solo un acto para sanar relaciones, sino también un ensayo para reafirmarse como una profesión digna y un ser humano libre de miedos. A medida que avanzaban, María notó que, aunque habían dado pasos significativos hacia el entendimiento mutuo, había nuevas capas de dolor que aún necesitaban ser desveladas. La historia que querían plasmar no solo era sobre el conflicto entre ellas, sino también sobre las batallas personales que cada una había librado en soledad. Sin embargo, la idea de compartir esos momentos más oscuros le provocaba ansiedad. Era como abrir una herida que podría nunca sanar completamente. ¿Te importaría si exploramos algo más profundo en el mural? No solo nuestras sombras compartidas, sino también las individuales, sugirió María, sintiendo una mezcla de cuidado y vulnerabilidad al proponerlo. Era el momento de ser honesta, no solo con Julia, sino también consigo misma. Julia la miró fijamente, procesando la profundidad de la pregunta. ¿Te refieres a lo que nos ha dolido realmente? ¿A esas cosas que nunca decimos porque son demasiado difíciles? La voz de Julia era ahora un hilo de nervios y emoción. Era evidente que esta conversación podría convertir el mural en algo mucho más poderoso. Exactamente, respondió María con calma, sus ojos brillando con determinación. Al pintar, estamos dando voz a lo que no hemos podido decir. Creo que debemos ser audaces. Cuando ambas asintieron, un cambio sutil atravesó la sala. Se dieron cuenta de que el arte no solo sería la representación de su relación, sino también su liberación. En ese momento surgió un dilema que resonaba en su interior. ¿Estarían preparadas para enfrentar sus verdades más profundas, incluso si eso significaba abrir viejas heridas? María sabía que el siguiente paso no sería fácil. Requeriría una confrontación que pondría a prueba no solo la fortaleza de su vínculo, sino también su capacidad para enfrentar lo que habían dejado sin decir tanto tiempo. La idea de comenzar a desmantelar esas sombras se sentía abrumadora. Pero, ¿y si esa era la única forma de construir algo genuino? Mientras se miraban, sintió la urgencia de iniciar ese proceso, y aunque el temor a lo desconocido era paralizante, también se sentía liberador. Un nuevo amanecer emergía en el horizonte de su relación. Entonces, empecemos. Lo más oscuro nos ha mantenido atadas. Es hora de liberarnos, concluyó María, su voz tan firme como su resolución. Sin embargo, en su interior, una pregunta seguía latente. ¿Estaría realmente lista para enfrentar las verdades que habían permanecido ocultas por tanto tiempo? Así, mientras las primeras pinceladas caían sobre el lienzo, el aire se impregnaba de la tensión de las historias no contadas. La creación de un mural podría ser el renacer de sus almas, pero el costo de esa revelación podría ser más alto de lo que jamás imaginaron. La última pregunta continuaba resonando, como un eco en el vacío. El futuro que construyeran dependería no solo de su arte, sino de la disposición a confrontar su propio dolor y la verdad detrás de sus sombras.
La luz del día se filtraba a través de las ventanas del taller que ahora habían transformado en su espacio de trabajo. María y Valentina estaban sentadas frente al gran lienzo que se había convertido en un reflejo palpable de sus historias, miedos y esperanzas compartidos. Sin embargo, el reto que se habían propuesto era profundo y complicado. Al proseguir con el mural, cada trazo de color empezaba a simbolizar más que solo formas. Estaban desenterrando las verdades detrás de sus sombras personales. El primer encuentro con Julia fue un acontecimiento crucial, pero ahora llegaba el momento de abordar lo que cada una había mantenido oculto durante años. El ambiente se tornaba cada vez más pesado a medida que se preparaban para abrir cada herida, en el camino hacia la sanación. María se sentía ansiosa, preguntándose si sería capaz de compartir esas verdades que habían estado guardadas tanto tiempo. Mientras María y Valentina comenzaban a trazar líneas en el lienzo, Julia llegó con su propio conjunto de pinturas. Su mirada se encontraba llena de determinación. «Estoy lista para retratar mis sombras», dijo con un tono firme. Esto inspiró confianza a María. Era el momento de unir fuerzas. Lo que viviremos aquí no solo será nuestro pasado, sino también el puente hacia un nuevo comienzo, sugirió María, alentando a Valentina y Julia. Ambas observaron el lienzo en blanco, vacilantes, pero al mismo tiempo entusiasmadas por la posibilidad de deshilar su propia historia. Cada una se alternaba en la creación, y el proceso creativo se tejía con conversaciones profundas. María comenzó a hablar sobre su propia historia, relatando cómo había abandonado su pasión y cómo esto la había llevado a perder parte de sí misma. Se sintió liberada al compartir cómo sus sacrificios la habían mantenido alejada de su verdadera esencia durante tantos años. Siempre creí que debía ser la pilar de la familia, pero perdí el camino hacia quien soy, confesó, mirando a Julia y Valentina a los ojos. Valentina escuchaba atentamente, su expresión cambiando cuando escuchó a su abuela abrirse de esa manera. Yo solía pensar que el miedo me hacía fuerte, que no podía mostrar mis inseguridades, pero contigo, abuela, me he dado cuenta de que ser vulnerable es ser más valiente. Sus palabras resonaron en el aire y tanto María como Julia sintieron que ese reconocimiento abría una puerta hacia un cambio significativo. Era un momento de conexión en el que cada trazo del pincel se convertía en una pieza de sus historias individuales. Sin embargo, cuando llegó el turno de Julia, se sintió un estremecimiento en la sala. Mi sombra siempre ha sido el resentimiento que he sentido hacia ti, María. Mi miedo a no ser suficiente acabó transformándose en rencor, admitió Julia, su voz temblando con la sinceridad de una verdad que había esperado tanto tiempo para ser revelada. Al pronunciar esas palabras, el peso que había mantenido en su interior comenzaba a deshacerse. María sintió que la tensión se aliviaba, permitiéndose también compartir aquel dolor. Yo he sido una madre y hermana que se perdió en el camino. Siempre intenté complacer a todos, olvidando que cada uno de nosotros necesita ser visto. Nunca quise lastimarte, pero mi lucha interna afectó nuestra relación. Las manos de Valentina temblaban mientras seguía el diálogo. Esto es más grande de lo que imaginamos. Mis miedos de irme y dejar todo lo que amo. Me he sentido culpable por querer ser feliz en mis propios términos y al mismo tiempo no quiero dañar nuestra familia, soltó, su emoción ahora abriendo su propio camino hacia la clarificación. María vio en Valentina el mismo reflejo que había sentido en su juventud. La lucha entre el deseo propio y la necesidad de pertenencia era una carga universal. Decidió entonces que este mural simbolizaría no solo sus sombras, sino también la luz que eran capaces de crear al actuar con autenticidad. A medida que la conexión entre las tres se hacía más fuerte, el miedo se transformaba en poder, y el diálogo hacia la vulnerabilidad permitió que cada una se sintiera libre de expresar quién realmente eran. Cada color que caía en el lienzo era testigo de un viaje hacia la comprensión, el reconocimiento y la resolución. Finalmente, el mural adoptó una forma vibrante, llena de contrastes.
Las sombras, lejos de ser algo negativo, comenzaron a mezclarse con la luz, creando imágenes de resiliencia. Cuando el último trazo estuvo sobre el lienzo, lograron plasmar no solo sus conflictos, sino su renovada relación, donde el dolor se convertía en empatía y la comprensión en aceptación. En un punto culminante, las tres se abrazaron en un gesto de liberación, un símbolo de un futuro donde cada una podía ser vista y escuchada. La energía en la sala había cambiado. El aire era ahora ligero y lleno de promesas. María sintió que la carga de sus sombras se había desvanecido, transformándose en un legado de amor, compromiso y conexión profunda. Al observar el mural final, comprendieron que el verdadero triunfo no solo era artístico, sino uno de superación personal. Finalmente, cada una había comenzado a aceptar sus sombras, encontrando no solo la voz propia, sino la posibilidad de caminar juntas hacia el futuro que deseaban. Así, el mural no se convirtió solo en una obra de arte, sino en la representación de un viaje íntimo hacia la realización individual, el reconocimiento y el abrazo de cada sombra con sus respectivas luces. Ahora, cada vez que observaban el mural, verían un recordatorio palpable de su fortaleza y de la promesa de seguir creando y sanando juntas. La transformación no solo era individual, sino un proceso que fortalecía su vínculo, un legado que perduraría en sus corazones. Es en esos momentos de vulnerabilidad y autenticidad donde la magia realmente ocurre. La vida estaba lista para darles nuevas oportunidades. La historia de María, Valentina y Julia no terminó allí, sino que se expandiría hacia nuevas fronteras de crecimiento. ¿Qué otros capítulos les esperaban? La muralla que habían creado las unió no solo en un viaje artístico, sino como una familia que estaba dispuesta a renacer una y otra vez, abrazando la imperfección que cada una traía consigo. Ahora, te invito a no perderte las próximas historias llenas de transformación y esperanza. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para ser parte de este viaje unforgettable. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que otros puedan encontrar esta magia. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.